Cuando Maya Regea vio 12 SUV negros entrar en el estrecho callejón frente a su destartalado taller de reparaciones al amanecer, con sus faros atravesando la niebla de Chicago como ojos de depredadores, pensó que su vida había terminado la noche anterior. Había hecho algo que ningún mecánico debería hacer jamás. Había tocado a la hija de Konstantin Bulov, el jefe mafioso más temido de Chicago, sin permiso. La silla de ruedas personalizada de la niña, valorada en $85,000 y construida por los mejores ingenieros que el dinero podía comprar, se suponía que era intocable. Pero Maya había visto algo que todos ellos habían pasado por alto, algo que la llevó a arriesgar todo lo que le quedaba, que no era mucho. Ahora, mientras hombres vestidos con trajes negros rodeaban su taller, con las armas apenas ocultas bajo sus chaquetas a medida, y un hombre con ojos tan fríos como el invierno siberiano se adelantaba, Maya se dio cuenta de que o bien había obrado un milagro, o bien había firmado su propia sentencia de muerte. Pero en ese momento, de pie en su garaje a las 6:47 de la mañana, lo único en lo que podía pensar era en sobrevivir. El estruendo comenzó débil, como un trueno lejano que retumbaba sobre el lago Michigan, y luego se convirtió en algo que hizo temblar las ventanas agrietadas de su pequeña tienda. Un todoterreno, luego 3, luego 7, luego tantos que dejó de contarlos. 12 vehículos en total, 12 portadores de muerte, todos convergiendo en su tienda en ruinas en el lado sur, como un convoy blindado negro respondiendo a una llamada a la guerra. Las manos de Maya temblaban mientras agarraba la llave inglesa que había estado sosteniendo desde que oyó el primer motor. El aceite manchaba sus dedos, incrustado en los pliegues de sus palmas, tras una noche de trabajo, hasta que su cuerpo gritó pidiendo clemencia. Tenía 28 años y ya se había enfrentado al peligro antes en Irak, en Siria, en un hospital militar donde había mantenido unidos a los soldados con nada más que gasas y oraciones. Pero esto era diferente. No se trataba de combatientes enemigos, se trataba de un imperio al que había desafiado, un padre al que había contradicho, una niña discapacitada a la que había tocado sin permiso explícito. Los todoterrenos formaban un semicírculo perfecto alrededor de su taller, como lobos rodeando a una presa herida. Las ventanas tintadas no revelaban nada. Las puertas se abrieron con precisión sincronizada, y los hombres salieron con la tranquila eficiencia de quienes habían hecho esto muchas veces antes. Y al frente de todos ellos estaba un hombre conocido solo como CS, de 1,85 metros de altura, con una furia controlada, el pelo negro peinado hacia atrás y un rostro que no revelaba nada detrás de unos ojos del color del acero invernal. Una leve cicatriz le recorría la sien hasta el pómulo, un recordatorio de que incluso los reyes sangran. Maya observó a través de la ventana agrietada de la puerta de su garaje cómo Konstantin Volkov bajaba del vehículo principal con los movimientos deliberados de alguien que era dueño de todo lo que veía. Alguien que sabía exactamente de lo que era capaz. Alguien que había enterrado a sus enemigos en lugares donde nadie los encontraría jamás. ¿Cómo he llegado hasta aquí? La pregunta resonaba en la mente de Maya mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. ¿Cómo una mecánica arruinada, con cicatrices de quemaduras en el brazo y pesadillas que nunca cesaban, había terminado interponiéndose entre el hombre más peligroso de Chicago y el juicio que había venido a impartir? ¿Cómo una mujer que ya lo había perdido todo, su marido, su audición, su esperanza, se encontraba con algo que perder? Sabía que la respuesta estaba en un solo momento de la verdad, 14 horas antes. Un momento en el que había visto algo que todos los demás habían pasado por alto. Un momento en el que había elegido la compasión por encima del miedo. Un momento en el que había apostado todo por su capacidad de ver lo que los demás no podían ver, de oír lo que las máquinas intentaban decir, de comprender que el equipo más caro del mundo no servía de nada si nadie se molestaba en preguntarle a una niña de 14 años dónde le dolía. Antes de sumergirnos en lo que sucede a continuación, si te gustan las historias sobre gente corriente que lo arriesga todo para hacer lo correcto, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Compártelo con alguien que necesite creer que, a veces, lo más valiente que se puede hacer es decirle la verdad a un hombre poderoso. Ahora, volvamos al lugar donde todo comenzó. Para entender lo que hizo Maya, hay que entender quién era Maya. Y para entender eso,
Hay que entender que su tienda no era solo un negocio, era su salvavidas. El último hilo que la unía a un mundo que había intentado destrozarla de todas las formas posibles. Ray's Repairs estaba en las afueras del sur de Chicago, un lugar donde las farolas parpadeaban y los alquileres eran baratos porque nadie quería vivir allí. Las paredes estaban agrietadas, el techo goteaba cada vez que llovía fuerte. Sin embargo, las herramientas de Maya estaban ordenadas con una precisión casi obsesiva. Esa era la contradicción de Maya Reyes. Estaba arruinada, pero no estaba destrozada. No en lo que más importaba. Para entender por qué esa pequeña tienda lo era todo para ella, había que entender lo que había sobrevivido. No tenía recuerdos de sus padres biológicos. Murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 8 años, dejándola a ella y a su hermano de 3 años, Noah, en el sistema de acogida de Illinois. Los siguientes 10 años fueron un infierno. 7 familias de acogida diferentes, algunas indiferentes, otras violentas. Maya aprendió a proteger a Noah con su propio cuerpo, a recibir los golpes destinados a él porque Noah era diferente. Era autista, apenas hablaba y veía el mundo a través de números y formas que nadie más entendía. Cuando Maya cumplió 18 años, firmó sus papeles de alistamiento el día de su cumpleaños, no por patriotismo, sino porque el ejército pagaba bien y ese dinero podía mantener a Noah en un centro de acogida decente, en lugar de ser maltratado como si fuera basura. Se convirtió en enfermera de campo de batalla y sirvió durante 6 años, con 2 despliegues en Irak y uno en Siria. En hospitales de campaña llenos de sangre y gritos, Maya aprendió la lección más importante de su vida. Aprendió a ver lo que otros no veían. Un latido irregular cuando la máquina decía que todo estaba bien. Una herida oculta bajo la piel que no sangraba. Un soldado que decía que no sentía dolor, pero que se estaba muriendo lentamente por dentro. Allí también fue donde encontró a Jacob. Jacob Reyes, un mecánico de vehículos militares cuya sonrisa le hacía olvidar que estaban en medio del infierno. Se casaron en una pequeña ceremonia en la base, con sus compañeros soldados como únicos testigos. 2 cortos años de felicidad. Luego todo terminó una tarde a las afueras de Damasco. El convoy en el que viajaban ocultaba un artefacto explosivo improvisado. Maya estaba en el asiento trasero, Jacob en el delantero. Cuando vio el destello, Jacob ya se había girado y había echado su cuerpo sobre ella para protegerla de la explosión. Murió en sus brazos 37 segundos después. Su sangre empapó su uniforme, sus labios se movían con palabras que ella no podía oír porque sus oídos zumbaban por la presión. Ella sobrevivió con una quemadura que le recorría el hombro derecho y el brazo, pérdida total de audición en el oído izquierdo y pesadillas que nunca cesaban. Pero Jacob no sobrevivió. Tras dejar el servicio, Maya regresó a casa con las manos vacías y el corazón destrozado. El Departamento de Asuntos de Veteranos rechazó la mayoría de sus reclamaciones, alegando que sus lesiones no eran lo suficientemente graves. Durante los siguientes 8 meses, vivió en la vieja camioneta de Jacob, se duchaba en gasolineras, comía comida enlatada e intentaba que la oscuridad no la devorara. Algunas noches, se sentaba con el arma de Jacob en las manos, preguntándose si seguir adelante todavía tenía algún sentido. Entonces pensaba en Noah. Él todavía la necesitaba. Todavía esperaba cada mes, con los ojos iluminados cuando veía a su hermana. Si ella moría, ¿quién pagaría su cuidado? ¿Quién se aseguraría de que no lo maltrataran? ¿Quién recordaría que le encantaba la tarta de manzana, pero odiaba la corteza? Así que Maya se levantó de nuevo. Utilizó sus últimos ahorros para abrir este pequeño taller de reparaciones donde aplicó todo lo que había aprendido. Cómo escuchar a las máquinas, cómo ver los problemas antes de que se convirtieran en desastres, cómo arreglar lo que otros decían que no se podía arreglar. En la pared del taller colgó una sola fotografía. Jacob con su uniforme, sonriéndole a través del objetivo. Cada mañana la miraba y le hablaba como si él todavía estuviera allí. Y cada mañana se recordaba a sí misma que sobrevivir no carecía de sentido, que sus manos aún podían hacer algo bueno, que tal vez algún día encontraría una razón para despertarse sin tener que obligarse a ello. Aquella mañana de jueves, 24 horas antes de que 12 subnegros rodearan su taller, Maya se despertó en el sofá roto que había en la esquina del garaje con dolor en todo el cuerpo. Había dormido allí, en lugar de en el apartamento alquilado de arriba, porque la noche anterior
Estaba demasiado agotada para subir las escaleras. Los primeros rayos de sol se colaban por el marco de la puerta y caían sobre la fotografía de Jacob en la pared. Ella lo miró y susurró, como hacía todos los días. Otro día más, mi amor, sigo intentándolo. Entonces lo vio. Una hoja de papel rosa pegada con cinta adhesiva a la puerta de cristal con un aviso de desahucio estampado en letras mayúsculas. El casero había venido mientras ella dormía. 3 meses de alquiler sin pagar. Tenía 7 días para pagar o marcharse. Maya arrancó el papel, lo dobló y lo guardó en el bolsillo de sus vaqueros, como si esconderlo fuera a hacer que el problema desapareciera. Sabía que no sería así. Solo aumentaba el peso de la creciente deuda que aplastaba sus hombros. Su teléfono vibró. Greenfield Care, el centro donde vivía Noah. Maya dudó un segundo antes de contestar porque sabía que nunca llamaban con buenas noticias. La voz del administrador era fría y distante. Señorita Reyes, tenemos que hablar de la cuenta. Los pagos de Noah llevan 2 meses de retraso. Si no recibimos el pago antes de que termine el mes, tendremos que trasladarlo a un centro público. Maya sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Un centro público significaba pasillos con falta de personal e indiferencia. Un lugar donde Noah sería dejado en un rincón porque nadie sabía cómo comunicarse con él. Odiaba los cambios. Necesitaba estabilidad. Necesitaba caras conocidas. Por favor, denme más tiempo, dijo Maya, forzando la calma en una voz que se quebrantaba por dentro. Conseguiré el dinero. Lo prometo. Colgó sin saber cómo cumpliría esa promesa. Su cuenta bancaria tenía $43, insuficientes para pagar la electricidad de ese mes, y mucho menos el alquiler y los cuidados de Noah. Se sentó en el viejo taburete y miró a su alrededor. El garaje, las herramientas ordenadas, el espacio limpio pero pobre, el cartel de reparaciones de Raya en el exterior, todo lo que le quedaba, y posiblemente todo lo que perdería en unas semanas. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Una anciana empujó una silla de ruedas gastada hacia el interior de la tienda, cuyas ruedas chirriaban con cada paso. La señora Rosa, de 72 años, vivía sola en un apartamento barato a 3 manzanas de distancia. Era una fiel clienta de Maya desde el día en que abrió la tienda. Maya, querida, mi silla se ha vuelto a romper, dijo la señora Rosa disculpándose. Sé que estás pasando apuros y ahora mismo no puedo pagarte. Quizás el mes que viene. Maya se levantó, se arrodilló junto a la silla de ruedas y comenzó a inspeccionarla. No se preocupe por el dinero, señora Rosa. Déjeme ver. 20 minutos más tarde, Maya encontró los problemas. Cojinetes desgastados, frenos desalineados, un tornillo suelto que podía hacer que la rueda saliera disparada en cualquier momento. Lo arregló todo, sustituyendo las piezas rotas por otras usadas de su stock, sin cobrar nada. Cuando la señora Rosa intentó ponerle un billete de $20 en la mano, Maya negó con la cabeza. Guárdelo para sus medicinas. No puedo aceptar dinero para comida de personas mayores. La señora Rosa la miró, con los ojos húmedos por la edad y la emoción. ¿Sabes a quién me recuerdas? A mi abuelo. Él también era mecánico. Solía decir, las máquinas no mienten. La gente miente, pero las máquinas no. Si las escuchas, las máquinas te lo dirán todo. Maya sonrió, su primera sonrisa del día. Yo también creo eso, señora Rosa. Las máquinas no traicionan, no abandonan a nadie. Cuando algo se rompe, siempre hay una razón y siempre hay una forma de arreglarlo. El problema es que la mayoría de la gente no escucha. La señora Rosa se marchó y Maya se quedó sola de nuevo con sus pensamientos. Miró las facturas sin pagar, palpó la notificación de desahucio en su bolsillo y luego miró la fotografía de Jacob. Quizás tendría que cerrar la tienda, quizás volvería a vivir en la camioneta, pero al menos hoy había ayudado a alguien. Y a veces eso era todo lo que podía hacer. No sabía que en solo unas horas un todoterreno se detendría afuera y lo cambiaría todo. A última hora de la tarde, mientras Maya se limpiaba el aceite de las manos y se preparaba para cerrar la tienda, oyó un motor. No era el rugido áspero de los viejos sedanes o los taxis baratos que solían pasar por el barrio. Era el sonido suave y controlado de una maquinaria cara, de las que rara vez se oían en la zona sur. Levantó la vista y lo vio. Un SUV negro reluciente, aparcado justo delante de su tienda, con las ventanillas tintadas que ocultaban todo lo que había dentro. Años de instintos de supervivencia en el campo de batalla
hicieron que Mia se tensara al instante. En esta zona, los coches caros nunca traían buenas noticias. La puerta se abrió. Dos hombres vestidos con trajes negros salieron primero, sus ojos barriendo el callejón con la alerta de hombres entrenados para detectar amenazas. Luego, un tercer hombre salió del asiento del copiloto. Era alto, de hombros anchos, con el pelo gris muy corto y el rostro tallado como el granito, con ojos fríos y penetrantes. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente entallado, y su forma de estar de pie lo identificaba como alguien acostumbrado a dar órdenes, no a escuchar un no por respuesta. Alexei Petro, aunque Mia aún no sabía su nombre, la mano derecha de Konstantin Bulov, el hombre que había enterrado a más enemigos que Maya había tenido años en su vida. Pero lo que llamó la atención de Maya no fueron los hombres aterradores, fue la chica que trajeron del asiento trasero. Una chica de unos 14 años sentada en una silla de ruedas eléctrica futurista, como si hubiera salido directamente de una exposición de tecnología. El armazón estaba hecho de una aleación de titanio ultraligera. Las ruedas estaban especialmente diseñadas, con un panel de control electrónico con pantalla táctil y un sistema de suspensión. Maya calculó que costaría al menos entre $70,000 y $80,000, quizá más. Uno de los hombres empujó la silla de ruedas al interior de la tienda, mientras Alexei lo seguía. Miró con desdén el pequeño garaje de Maya, como si entrar allí hubiera ensuciado sus zapatos lustrados. «La silla está rota», dijo con un marcado acento ruso. «Arréglala ahora mismo. No hagas preguntas. No se lo digas a nadie». Maya abrió la boca para preguntar qué pasaba, pero la mirada de Alexei la detuvo. Era la mirada de un hombre que no daba explicaciones, un hombre acostumbrado a la obediencia sin razones. Cualquier otro mecánico se habría inclinado y se habría puesto a trabajar. Pero Maya no miró primero la silla de ruedas. Miró a la chica y vio lo que estos hombres no habían visto en absoluto. La chica tenía el pelo largo y negro recogido cuidadosamente, la piel pálida como alguien privado de la luz del sol y unos fríos ojos grises idénticos a los de alguien a quien Mia conocería pronto. Pero no fue su aspecto lo que llamó la atención de Mia. Era su forma de sentarse. Sus hombros estaban ligeramente inclinados hacia la izquierda. Su mano derecha agarraba el reposabrazos como si se aferrara a algo. Su mandíbula estaba apretada de una forma que Mia conocía muy bien. Era la forma en que se sentaba la gente cuando intentaba soportar el dolor sin que nadie lo supiera. Mia lo había visto en soldados heridos en camillas, fingiendo estar bien para que sus compañeros no se preocuparan. Lo había visto en sí misma después de la explosión, sonriendo a los médicos y diciendo que todo estaba bien, mientras por dentro gritaba. Esta chica estaba sufriendo. No era un dolor leve, sino de esos que se convierten en parte de la vida, tan constante que ya no recordaba lo que era no sentir dolor. Y nadie se daba cuenta. Los hombres que la rodeaban solo veían la costosa silla, veían tecnología, dinero, lo que la riqueza podía comprar. No veían a la chica sentada en ella. Nadie le preguntó cómo se sentía. Maya se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de la chica, en lugar de quedarse de pie frente a ella como hacían los demás. La miró directamente a los ojos grises, que intentaban ocultar demasiado. «Hola», dijo Maya en voz baja. «Soy Maya. ¿Cómo te llamas?» La chica pareció sorprendida, como si nadie le hubiera preguntado nunca algo tan sencillo. Alexa se dispuso a interrumpir, pero Maya levantó una mano sin volverse. «Se lo estoy preguntando a ella, no a ti». Se hizo el silencio. Los dos hombres que estaban detrás apoyaron las manos en sus armas. Alexa entrecerró los ojos peligrosamente, pero, por primera vez en mucho tiempo, alguien quería realmente oír hablar a la niña. «Mila», respondió la niña con voz débil, como si temiera que la oyeran. «Soy Mila». Maya sonrió a Mila, la primera sonrisa sincera del día. «Hola, Mila. ¿Qué le pasa a tu silla que te ha traído aquí?» La niña abrió la boca para responder, pero Alexa la interrumpió. «El sistema de control no funciona bien. A veces no responde a las órdenes. Arréglalo». Maya no se volvió para mirarlo. Mantuvo la mirada fija en Mila, observando cómo reaccionaba la niña a la respuesta de Alexis, y vio exactamente lo que estaba buscando. Ma no asintió con la cabeza. Tampoco negó con la cabeza en señal de desacuerdo. Simplemente se quedó en silencio, con los ojos grises bajos, como si estuviera acostumbrada a que otros hablaran por ella, acostumbrada a que nadie le pidiera su opinión. «Mila», dijo Maya,
con voz suave pero firme. ¿Puedes decirme dónde te duele la silla? Alexa se acercó. Ya te lo he dicho, el sistema de control. ¿Estás sorda? Maya se levantó y se volvió hacia él. Por primera vez miró directamente a los ojos a ese hombre peligroso sin pestañear. Te he oído, pero no te lo preguntaba a ti. Se lo preguntaba a ella porque es ella quien se sienta en esa silla todos los días. Ella sabe lo que pasa, no tú. El silencio se hizo más tenso. Los dos guardias que estaban detrás de él sacaron sus armas de las fundas, sin apuntar todavía, pero el mensaje era inequívoco. Alex entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. Antes de que nadie pudiera moverse, una vocecita habló. No es el sistema de control. Todos se volvieron hacia Mila. Estaba temblando, con las manos agarradas a los reposabrazos con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. Pero por primera vez en mucho tiempo, alguien quería oírla hablar, y ella no iba a dejar pasar la oportunidad. El sistema de control funciona bien, continuó Mila, con la voz aún débil, pero ahora más clara. El problema es que me duele. ¿Dónde te duele? Maya se arrodilló de nuevo, con la voz tan suave como cuando le había hablado a Noah. Por todas partes, Mila tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas. La espalda, las caderas, las piernas, aunque ya no siento las piernas. Cada vez que la silla se mueve, cada vez que una rueda pasa por encima de un bache en la carretera, siento como si alguien me clavara agujas en la columna vertebral. Pero no puedo decir nada porque mi padre pagó mucho dinero. Porque esta es la mejor silla. Porque los ingenieros dijeron que era perfecta. Si sigo sintiendo dolor, significa que el problema soy yo, no la silla. Ella conocía esa sensación. Sabía lo que era que te dijeran que no te dolía lo suficiente como para que importara. Que te dijeran que tus lesiones no eran lo suficientemente graves. Que te dijeran que si seguías sufriendo, era porque no te esforzabas lo suficiente. ¿Cuánto tiempo llevas con dolor? Preguntó Maya. Desde que tengo esta silla. Casi 3 años, susurró Mila con la voz quebrada. Pero no puedo decírselo a mi padre. Perdió a mi madre por mi culpa. Si le decepciono otra vez, Maya no entendía lo que significaba perder a su madre por su culpa, pero lo dejó para más tarde. En ese momento, tenía que centrarse en lo que importaba. ¿Me dejas revisar tu silla? Mila asintió. Maya se puso manos a la obra. No miró el sistema de control como le había pedido Alexe. En su lugar, tocó cada parte de la silla con sus manos entrenadas para escuchar a las máquinas. Cerró los ojos, sintiendo, midiendo con la intuición más que con herramientas, y los encontró. Los defectos que los brillantes ingenieros con títulos de prestigiosas universidades habían pasado por alto. La inclinación del asiento estaba desajustada en 2 grados, lo que obligaba a la columna vertebral de Ma a adoptar una posición antinatural durante todo el día. El respaldo estaba diseñado para una curva espinal media, pero la columna vertebral de Ma se curvaba de forma diferente tras su lesión. El sistema de suspensión era demasiado rígido para su peso corporal, lo que convertía cada bache de la carretera en un golpe directo para su columna vertebral. El reposapiés estaba colocado unos centímetros mal, lo que desalineaba las caderas de Ma cada minuto de cada hora de cada día durante 3 años. Maya se puso de pie y miró a Alexi. El miedo había desaparecido, sustituido por una fría ira. Esta silla, dijo con voz tranquila, estaba diseñada para una persona discapacitada media, pero Mila es una persona media. Su cuerpo es diferente, su lesión es diferente. Vuestros ingenieros lo midieron todo, pero nunca le preguntaron cómo se sentía. Diseñaron para los datos, no para un ser humano. Esta silla de $85,000 la ha estado torturando cada segundo que se sienta en ella. Alex respondió con frialdad. Estás diciendo que los mejores expertos de Europa se equivocan y que un mecánico desconocido de este barrio marginal tiene razón. Maya no se echó atrás. Estoy diciendo que esos expertos nunca tuvieron que sentarse en la silla que diseñaron. Y sé lo que se siente cuando nadie cree que tienes dolor. Se volvió hacia Mila. Puedo arreglarla, pero necesito tiempo. Y necesito que me dejen hacerlo a mi manera. Alex sacó su teléfono y marcó un número. Jefe, dijo al teléfono, con una voz mucho más respetuosa que la que había usado con Maya. Hay algo que tiene que ver. Tienes que venir aquí ahora mismo. 20 minutos más tarde, 3 SUV negros más se detuvieron frente a la tienda. El aire pareció enfriarse 10 grados Celsius en el momento en que se abrió la primera puerta.
Maya no necesitó que le presentaran para saber quién era el hombre que salía. Konstantin Bulov se movía como si fuera el dueño no solo de esos vehículos, sino también de ese callejón, de ese barrio y tal vez de toda la ciudad. Medía 1,85 metros. Tenía los hombros anchos y vestía un traje de 3 piezas de color carbón perfectamente entallado. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás y su rostro era frío y afilado como el hielo tallado. Una leve cicatriz le recorría la sien hasta la mejilla, y sus ojos grises se fijaron en Maya con la intensidad de un hombre acostumbrado a ver a los demás arrodillarse. Los ojos de Mela eran aterradoramente similares a los de su padre, pero mientras que los de Mila ocultaban un dolor, los de Constantine solo mostraban un vacío glacial. 6 guardaespaldas se alinearon detrás de él, con las manos en sus armas y los ojos fijos en Maya. Alexis se adelantó y le susurró al oído a su jefe, contándole todo lo que había sucedido. Mia no podía oír las palabras, pero vio cómo Constantine apretaba la mandíbula con cada frase. Cuando Alexis terminó, Constantine se acercó a Mia con pasos lentos y deliberados. Se detuvo a menos de 1 metro de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su costosa colonia y sentir el frío que irradiaba. ¿Quién eres?, preguntó, con voz baja y firme, como una máquina que funciona para reclamar que el equipo de mi hija es defectuoso. He gastado más de $200,000 en los últimos 5 años. Los mejores médicos, los mejores ingenieros, especialistas de Alemania, Suiza, Japón, y tú, un mecánico en este garaje destartalado. ¿Te atreves a decir que están equivocados? Maya sabía que debía inclinar la cabeza. Sabía que debía disculparse, decir que se había equivocado, dejar que esos hombres se marcharan para poder vivir y ver el día siguiente. Pero entonces vio a Mila por encima del hombro de Constantine. La niña estaba acurrucada en la silla de ruedas, con miedo en los ojos mientras miraba a su padre, y Maya se dio cuenta de algo. Mila tenía más miedo de decepcionar a su padre que del dolor. Había soportado 3 años de sufrimiento simplemente para evitar entristecerlo. Y, de alguna manera, eso era más doloroso que cualquier herida que Mia hubiera visto jamás. Respiró hondo e hizo lo que nadie se atrevía a hacer. Miró directamente a los ojos de Konstantin Volulkov sin pestañear. Usted pagó a expertos, dijo Maya con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Pero ninguno de ellos preguntó cómo se sentía su hija. Le tomaron las medidas, pero no la escucharon. Diseñaron para promedios, no para Mila. Y el resultado es que su hija ha estado sufriendo durante 3 años y nadie se dio cuenta. El silencio se volvió sofocante. Los guardaespaldas sacaron sus armas y apuntaron directamente a Maya. Alex se puso una mano sobre el hombro de Constantine, esperando la orden, pero Mia no se movió. ¿Sabes quién soy?, preguntó Constantine, con una voz más fría que su mirada. Maya asintió. Lo sé y no me importa. Solo me importa que tu hija esté sufriendo y que nadie esté dispuesto a verlo. Constantine se acercó, y ahora solo les separaban unos centímetros. ¿No tienes miedo de morir? Maya recordó las noches en las que se sentaba con la pistola de Jacob en las manos. Recordó los 8 meses que vivió en un camión, preguntándose si merecía la pena despertarse al día siguiente. Recordó lo que se sentía al perderlo todo y no tener nada más que perder. Morí hace 5 años en Siria, respondió con serenidad, en una explosión que se llevó a mi marido y parte de mi alma. Lo que ves aquí es lo que queda. Intento hacer algo bueno antes de desaparecer por completo. Así que no tengo miedo a morir. Solo temo no hacer nada significativo antes de que eso ocurra. Por primera vez, Maya vio algo cambiar en los ojos de Constantine. No era calidez ni misericordia, sino curiosidad, como si nunca hubiera conocido a alguien como ella. Antes de que pudiera hablar, otra voz se interpuso. Papá. Todos se volvieron hacia Mila. Estaba llorando, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz era más clara que nunca. De verdad estoy sufriendo, papá. Cada día, cada hora, cada minuto que paso sentada en esta silla. Pero no me atrevía a decir nada porque gastaste tanto dinero, porque los médicos dijeron que era perfecta, porque si seguía doliéndome, significaba que la culpa era mía, no de ellos. Constantine se quedó paralizado. Maya vio por primera vez cómo se agrietaba el muro de hielo de su rostro, revelando lo que había debajo: dolor, culpa,
el miedo de un padre que se daba cuenta de que había fracasado sin saberlo. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz ronca. Porque perdiste a mamá por mi culpa, sollozó Mila. No quería que pensaras que también me habías perdido a mí. No quería decepcionarte. No quería que me miraras y vieras una cosa más que no podías arreglar. Maya observó y comprendió muchas cosas a la vez. La madre de Mila había muerto. Mila se culpaba a sí misma y había soportado el dolor en silencio porque creía que su padre ya había sufrido lo suficiente. Constantine se volvió hacia Mia y, esta vez, sus ojos ya no eran fríos. Mostraban algo que Maya nunca esperaba ver en un jefe de la mafia. Desesperación. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó. Maya asintió. Necesito tiempo y que me dejes trabajar a mi manera, sin interferencias, sin preguntas. ¿Cuánto tiempo? 12 horas. Dame una noche. Si por la mañana la silla no está mejor, puedes hacer lo que quieras conmigo. Constantine la estudió durante un largo momento. Luego miró a su hija llorando en la silla de ruedas. Se volvió hacia Maya y dijo dos palabras que ella nunca esperaba oír. 12 horas. Luego arrastró una silla desde la esquina del garaje y se sentó a unos metros de distancia. Me quedaré aquí. Observaré cómo trabajas. Si tienes razón, te lo deberé. Si te equivocas, se detuvo sin necesidad de terminar. Maya entendió el resto. Miró la silla de ruedas de $85,000, a la niña de 14 años que había sufrido durante 3 años, al jefe de la mafia, y puso su vida en manos de 12 horas que pasaban rápidamente. Luego cogió sus herramientas y comenzó a trabajar. Alex se llevó a Mila a la trastienda para que descansara, pero ella no podía dormir. Se tumbó en el viejo sofá de Maya, con los ojos fijos en cada sombra que pasaba por la puerta. Mia la había ayudado a trasladarse a una silla de ruedas de repuesto estropeada que guardaban en el almacén. Era un equipo barato, sin tecnología moderna, pero al menos no le causaba dolor. Luego volvió a la silla de $85,000 y comenzó el verdadero trabajo. La desmontó pieza por pieza. Primero, la carcasa exterior de aleación de titanio, luego el sistema de control electrónico, las placas de circuitos, el cableado y los sensores. Mia trabajaba con absoluta concentración. Sus manos se movían con la misma precisión que tenía antes en los hospitales de campaña, cortando a los soldados heridos mientras sangraban. Constantine se sentó en silencio en una silla a pocos metros de distancia, sin apartar de ella ni por un segundo sus ojos grises. Sus guardaespaldas se habían retirado al exterior por orden suya, dejando solo a Alexe de pie en un rincón como una estatua. Pero Maya no se fijó en ellos. Para ella solo existía la silla de ruedas y los secretos que escondía. Pasó una hora en silencio. Entonces, Maya llegó al armazón del asiento y el sonido del metal chocando contra el metal resonó constantemente en el silencioso garaje. Esa cicatriz. La voz de Constantine rompió de repente el silencio. ¿Te la hiciste en la explosión que mencionaste? Maya se detuvo un segundo y luego siguió trabajando. No lo miró. Sí. Se subió la manga, dejando al descubierto la cicatriz de la quemadura que le recorría el hombro hasta casi el codo. La piel estaba arrugada, descolorida, irregular, como cera de vela derretida y endurecida de nuevo. El combustible se incendió, dijo con voz tranquila, como si contara la historia de otra persona. Mi marido me empujó fuera del centro de la explosión. Él se llevó casi toda la fuerza. Yo solo recibí el borde del fuego, lo suficiente para recordarlo para siempre. Constantine se quedó en silencio durante un largo momento. Tu marido murió, Jacob. Se llamaba Jacob. Maya se detuvo y miró la fotografía de la pared. Murió en mis brazos. 37 segundos. El tiempo suficiente para ver cómo se apagaba la luz de sus ojos. El tiempo suficiente para que intentara decir algo que no pude oír porque me zumbaban los oídos. El tiempo suficiente para comprender que él eligió salvarme a mí en lugar de salvarse a sí mismo. Ella volvió a su trabajo, con las manos ligeramente temblorosas, pero aún precisas. A veces desearía que él hubiera elegido otra cosa. Desearía que él hubiera vivido y yo hubiera muerto. Al menos él sabría cómo seguir adelante. Yo no. Solo existo, no vivo realmente. Constantine se levantó y se acercó al trabajo. No la tocó, pero se quedó lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia. Entiendo ese sentimiento, dijo, con la voz más baja ahora, despojada de su frialdad habitual.
Mi esposa murió hace 5 años en un intento de asesinato dirigido a mí. Arena estaba a mi lado cuando abrieron fuego. Cayó en mis brazos. Su sangre empapó mi traje y no pude hacer nada más que verla morir. Maya levantó la vista por primera vez y miró a Constantine a los ojos, no con rebeldía ni miedo, sino con comprensión. Y Mila, ella estaba en el coche detrás de nosotros. La bala atravesó el asiento y le dio en la columna vertebral. Los médicos dijeron que tuvo suerte de sobrevivir. Constantine soltó una risa amarga. Suerte. Mi hija perdió a su madre y sus piernas el mismo día. Y a eso le llaman suerte. Maya entendió entonces por qué Mila decía que había perdido a su madre por su culpa. La niña no había causado la muerte de su madre, pero había estado allí. Lo había visto. Y en la mente de una niña de 10 años, sobrevivir a la muerte de un progenitor puede convertirse en una culpa para toda la vida. Al igual que Mia cargaba con la culpa porque Jacob había decidido salvarla. Construiste tu imperio para proteger a tu familia. Mia dijo, no es una pregunta, sino un reconocimiento. Pero ese imperio mató a tu esposa y dejó inválida a tu hija. Constantine no respondió. Se limitó a quedarse allí de pie, observando a Maya trabajar. Y, bajo la tenue luz amarilla del garaje, por primera vez, no parecía un aterrador jefe de la mafia. Parecía un padre que había fracasado y no sabía cómo arreglarlo. Maya se inclinó de nuevo sobre la silla de ruedas y siguió desmontándola. No dijo nada más. A veces, el silencio es la única forma en que dos personas con el mismo tipo de heridas pueden estar juntas sin causar más dolor. Afuera, Chicago se sumía en la noche. Las manecillas del reloj seguían girando, contando las 12 fatídicas horas. 3 de la mañana. Maya había desmontado completamente la silla de ruedas y sus piezas estaban dispuestas ordenadamente sobre la mesa de trabajo, como una cirugía pausada a mitad de camino. Empezó a medirlo todo de nuevo, esta vez no según los promedios del ingeniero, sino según el cuerpo real de Ma. Había observado cómo se sentaba la niña, cómo se inclinaba, cómo se curvaba su columna vertebral, cómo se distribuía su peso de forma desigual. Medía con los ojos, con las manos, con la intuición de alguien que había pasado toda su vida escuchando lo que las máquinas y los cuerpos intentaban decir. Constantine seguía allí sentado, negándose a marcharse, a pesar de que Alexe le insistía repetidamente en que descansara. Observaba a Mia trabajar con la misma concentración que solía reservar para las negociaciones de vida o muerte. Le encantaba la música, dijo de repente, como si hablara más para sí mismo que para Maya. Arena, mi esposa, tocaba el piano. Todas las noches, antes de que Mila se fuera a dormir, tocaba One Piece, siempre la misma, la nana de Brahms. Maya no dejó de trabajar, pero escuchó. Después de la muerte de Irena, continuó Constantine, Mila se negaba a escuchar música. No dejaba que nadie tocara el piano en casa. La habitación con el piano de mi esposa lleva 5 años cerrada con llave. No tengo el valor de entrar. Y Mila tampoco. Hizo una pausa y respiró hondo. Construí mi imperio desde la nada. Mato sin dudarlo. Hago que todo Chicago me tema, pero no puedo entrar en esa habitación. No puedo mirar el piano sin ver sus manos sobre las teclas. No puedo escuchar música de piano sin oír disparos justo después. Maya lo miró. A la tenue luz del garaje, a las 3 de la madrugada, Konstantin Volkov no parecía el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Parecía un hombre que había perdido demasiado y no sabía cómo dejar de perder más. He gastado más de $200,000, dijo con amargura. Los mejores médicos, las mejores cirugías, la silla de ruedas más cara. Pensaba que el dinero lo podía arreglar todo. Pensaba que si pagaba lo suficiente, mi hija no sufriría. Pero durante 3 años ha estado sufriendo cada día, y yo nunca lo supe porque nunca le pregunté. Bajó la mirada hacia sus manos, manos que habían estrangulado a hombres, firmado sentencias de muerte, construido un imperio. Soy el peor padre del mundo. Maya dejó sus herramientas y lo miró a los ojos. No eres un mal padre, eres un padre que no sabe escuchar. Hay una diferencia. A un mal padre no le importa si su hija sufre, a ti te importa. Solo que no sabes cómo preguntar. Y Mila te quiere tanto que prefieres soportar el dolor antes que decepcionarte. Eso no es un fracaso, es un malentendido. Y los malentendidos se pueden arreglar. Constantine la observó durante un largo momento, y por primera vez en toda la noche,
Maya vio cómo se le levantaba ligeramente la comisura de los labios. No era una sonrisa, solo la sombra de una sonrisa que había muerto hacía mucho tiempo y que intentaba revivir. Me has hablado como si no pudiera matarte en cualquier momento. Maya se encogió de hombros. Si quisieras matarme, ya lo habrías hecho. El hecho de que sigas aquí sentado escuchándome significa que no quieres que muera. Quieres que tu hija deje de sufrir, y eso te diferencia de los verdaderos monstruos. Volvió a su trabajo y el tiempo siguió pasando. 4 de la mañana. 5 Maya volvió a montar la silla de ruedas con ajustes que no aparecían en ningún manual. Cambió el ángulo del asiento. 2 grados podían marcar la diferencia entre el dolor y la comodidad. Remodeló el respaldo para adaptarlo a la curva espinal única de Ma. Después de la lesión, sustituyó el sistema de suspensión por uno más suave, adecuado para el peso ligero de la niña. Desplazó el reposapiés unos centímetros, lo justo para que las caderas de Ma ya no se desalinearan. Eran pequeños cambios, pero eran precisamente los que los brillantes ingenieros habían pasado por alto. Ellos diseñaban para la media. Maya diseñaba para Mila. A las 6:15 de la mañana, el amanecer comenzaba a asomar por la puerta mientras Maya apretaba el último tornillo. Se enderezó, con la espalda dolorida y los ojos ardientes por el cansancio, pero la silla de ruedas que tenía delante volvía a estar intacta. Ya está, dijo con voz ronca. Trae a Mila. Alexei entró en la trastienda y regresó con Mila en la vieja silla de ruedas de repuesto. No había dormido en toda la noche. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar, pero cuando vio su propia silla completamente montada, parecía más ansiosa que esperanzada. 3 años de dolor le habían enseñado a Mila a no esperar cosas buenas. Cada vez que alguien prometía ayudarla, volvía a sentirse decepcionada. Había aprendido a no tener esperanzas, para no volver a sentirse destrozada. Maya se arrodilló frente a ella y la miró a los ojos grises y asustados. No tienes que creerme, le dijo con dulzura. Solo tienes que probarla. Si te sigue doliendo, dímelo. Seguiré arreglándola hasta que esté bien. Ya no tienes que sufrir en silencio. Mila miró a Maya, luego a su padre, que estaba de pie cerca con el rostro tenso, y luego volvió a mirar la silla de ruedas. Respiró hondo y asintió con la cabeza. Maya y Alexa ayudaron a Ma a pasar lentamente de la silla vieja a la reparada. Mia observó cada cambio en la expresión de la niña como si leyera un libro. Mila se acomodó. Su espalda se apoyó en el respaldo ajustado. Sus caderas encontraron su nueva posición. Sus piernas descansaron sobre el reposapiés desplazado. Y entonces Maya lo vio. El cambio en el rostro de Ma. Primero, confusión. Parpadeó como si no estuviera segura de lo que estaba pasando. Luego intentó avanzar. Las ruedas rodaban suavemente por el suelo de hormigón agrietado. La nueva suspensión absorbía todas las vibraciones en lugar de transmitirlas directamente a su columna vertebral. Mila se detuvo. Abrió mucho los ojos. Le temblaban los labios. «Papá», susurró. «Papá, no me duele». Constantine dio un paso adelante y luego se detuvo, como si temiera creerlo. «¿Qué has dicho?» «No me duele, papá», repitió Mila en voz más alta, con la voz quebrada por las lágrimas. «Por primera vez desde que tengo esta silla, estoy sentada y no me duele. Me muevo y no me duele. Ya no siento como si me clavaran agujas en la espalda. Papá, ya no me duele». Rompió a llorar. No eran los llantos de dolor que Maya había visto la noche anterior, sino los sollozos de liberación. 3 años de resistencia, 3 años de silencio, 3 años diciéndose a sí misma que era culpa suya, que no era lo suficientemente fuerte, que no tenía derecho a quejarse. Todo ello se derramó en lágrimas imparables por las mejillas de la niña de 14 años. Constantine se quedó paralizado por un momento. Entonces, el muro que había construido durante 5 años, el muro helado de un jefe de la mafia que nunca mostraba emociones, se derrumbó por completo. Cayó de rodillas junto a la silla de su hija, con las manos temblorosas mientras tomaba las de Ma, y lloró. Maya nunca imaginó que vería esto. Konstantin Bulov, el hombre que hacía temer a todo Chicago, el hombre que había enterrado a innumerables enemigos, arrodillado en el suelo de hormigón sucio de un garaje destrozado y llorando como un niño. Abrazó a su hija, con los hombros temblando y sollozos entrecortados saliendo de su garganta. 5 años, dijo entre lágrimas. 5 años en los que sufriste y yo no lo supe.
5 años en los que sufriste sola. Lo siento mucho, lo siento mucho. No es culpa tuya, susurró Mila, abrazándolo con fuerza. No es culpa de nadie. Lo que importa es que ya no me duele. Maya dio un paso atrás, con los ojos húmedos, aunque intentaba no llorar. Al observarlos, sintió que algo que creía muerto hacía mucho tiempo comenzaba a revivir en su pecho. Un sentido, un propósito, una razón para seguir adelante. Alexi permanecía en un rincón, con su rostro impasible, pero Maya lo vio tragar saliva y apartar la mirada. Incluso los hombres más duros tienen sus límites. Tras un largo momento, Constantine se puso de pie. Se volvió hacia Maya, con los ojos enrojecidos, pero ya no fríos. Algo nuevo habitaba en ellos. Gratitud, respeto, quizás la semilla de algo más profundo. Hiciste lo que cientos de expertos no pudieron hacer, dijo con voz ronca. En una noche, con un garaje destartalado y herramientas viejas, le devolviste a mi hija algo que creía perdido para siempre. Maya negó con la cabeza. Solo hice lo que ellos deberían haber hecho desde el principio. La escuché. Constantine la estudió como si memorizara cada línea de su rostro. Te debo una, dijo. En mi mundo, las deudas son sagradas. ¿Qué quieres? Dinero. Todo el que desees, lo que sea. Maya miró a su alrededor en su pequeño garaje, sintió la notificación de desahucio en su bolsillo, pensó en las facturas impagadas sobre la mesa. Podía pedir cualquier cosa, lo suficiente para salvar la tienda, lo suficiente para asegurar el futuro de Noah para siempre, lo suficiente para no volver a temer al mañana. Pero ella negó con la cabeza. No quiero tu dinero, solo hice lo correcto. Eso no es una deuda. Es simplemente hacer lo correcto. Constantine la miró como si hubiera hablado en un idioma que él no conocía. En su mundo, todo tenía un precio. Nadie actuaba sin un motivo. Nadie rechazaba el dinero cuando se le ofrecía. Eres la primera persona que me dice eso, dijo lentamente, y que lo dice de verdad. Y ahora volvimos al punto donde comenzó la historia. A la mañana siguiente, a las 6:47, Maya estaba de pie en su garaje, con una llave inglesa en la mano, mirando fijamente a los 12 subnegros que rodeaban su tienda. No había dormido después de que Constantine y Mila se marcharan la noche anterior. Se había sentado en el viejo taburete, mirando la fotografía de Jacob, preguntándose si había hecho lo correcto o lo incorrecto, si rechazar el dinero de un jefe de la mafia era noble o una tontería, si algo cambiaría o si seguiría perdiendo la tienda, perdiendo a Noah, perdiendo todo en cuestión de semanas. Entonces oyó los motores y su corazón dio un vuelco. 12 todoterrenos, docenas de hombres con trajes negros, pistolas ocultas bajo las chaquetas, una formación como lobos rodeando a su presa. Maya pensó que ese era el momento en que moriría. Pensó que Constantine podría haber cambiado de opinión, que un jefe de la mafia no podía permitir que nadie supiera que había llorado, que se había arrodillado, que había mostrado debilidad. Apretó con fuerza la llave inglesa, no porque creyera que pudiera protegerla, sino porque necesitaba agarrarse a algo para no temblar. Se abrió la puerta del primer todoterreno. Constantine salió y Maya vio lo que nunca habría imaginado. Llevaba flores. Un ramo brillante de girasoles amarillos en las manos de un hombre que había matado a más gente de la que ella podía contar. La imagen era tan absurda que no supo cómo reaccionar. Constantine entró en el garaje, dejó las flores sobre la mesa de trabajo y miró a su alrededor con una expresión diferente a la de la noche anterior. Sin desprecio, sin juicio, solo respeto. Rechazaste mi dinero, dijo, pero no puedes rechazar mi protección. A partir de hoy esta tienda está bajo mi protección. Cualquiera que te toque se enfrentará a toda mi fuerza. Maya abrió la boca para objetar, pero Constantine levantó una mano. No te estoy pidiendo tu opinión. Esto no es una oferta, es una decisión. Asintió a Alexe, quien se adelantó y colocó un maletín de cuero sobre la mesa. Cuando lo abrió, Maya vio gruesas pilas de dinero en efectivo. Este es el pago por el trabajo de anoche, dijo Constantine. No me digas que no lo quieres. No me importa lo que quieras. Este es el valor de lo que hiciste. Mereces que te paguen. Tómalo. Antes de que Maya pudiera responder, Alexa colocó una carpeta junto al maletín. He investigado sobre ti, continuó Constantine. Sé lo de tu hermano Noah.
Greenfield Care. 2 meses de retraso. Maya sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Él la había investigado. Sabía lo de Noah. Conocía su mayor debilidad. Pensó en cientos de formas en las que él podría utilizar esa información para controlarla, para obligarla, para convertirla en una marioneta. Pero lo que dijo a continuación la dejó paralizada. Me puse en contacto con el Lakewood Special Care Center en North Shore, el mejor centro de Illinois para el autismo. Tienen una plaza para Noah. Todos los gastos están pagados de forma permanente. Maya no podía hablar. Lakewood. Había oído hablar de él. Había soñado con enviar a Noah allí en sus noches más oscuras. El coste anual era superior a los ingresos de toda su vida. Y Constantine acababa de decir que lo había pagado para siempre. ¿Por qué?, susurró ella. Porque le diste a mi hija algo que yo no podía comprar con dinero, respondió Constantine. Le diste una voz a Mila, la viste, la trataste como a un ser humano en lugar de como a un problema que había que solucionar. Se acercó más, con sus ojos grises fijos en los de ella, y me diste la oportunidad de ver a mi hija sonreír por primera vez en 5 años. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Mila sonrió? Cuando su madre aún vivía. Le devolviste esa sonrisa a mi hija. Ninguna cantidad de dinero es suficiente para pagarte eso, pero puedo intentarlo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Maya antes de que pudiera detenerlas. Pensó en Noah, esperando todos estos años con los ojos iluminados cada vez que ella lo visitaba. Pensó en él viviendo en algún lugar donde la gente lo entendiera, cuidándolo adecuadamente, dándole la oportunidad de crecer en lugar de simplemente existir. Pensó en no tener que pasar más las noches en vela preocupándose por las facturas médicas. Gracias, dijo en voz baja. Era todo lo que podía decir. 2 palabras. Pero Constantine lo entendió. Asintió con la cabeza, y por primera vez, Maya lo vio sonreír. No era la fría sonrisa del poder, sino la sonrisa de un padre que había recuperado la esperanza. Mila quiere visitarte, dijo. Quiere aprender cómo trabajas. La traeré si estás de acuerdo. Maya lo miró a él, luego a los girasoles. Después, al maletín con el dinero y al expediente de Lakewood. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez hubiera un futuro. 3 meses pasaron como un sueño que Maya apenas se atrevía a creer que fuera real. El taller de Raya ya no era un garaje ruinoso a punto de ser embargado. Constantine había enviado a gente para renovarlo todo, sustituyendo el techo, repintando las paredes e instalando puertas de cristal macizo. Pero conservó el antiguo letrero porque Maya insistió. Este sigue siendo mi taller, le dijo. Acepto la ayuda, pero no quiero que se convierta en otra cosa. Constantine aceptó sin discutir, y Maya se dio cuenta de que eso era algo que rara vez hacía por nadie. La noticia de que el mecánico había arreglado una silla de ruedas de $85,000 en una noche se extendió rápidamente por la comunidad de discapacitados de Chicago. Primero llegó un veterano con una prótesis de pierna mal ajustada que le habían enviado unos amigos. Maya pasó 4 horas reajustando todo el dispositivo, y cuando el hombre dio sus primeros pasos sin dolor en 2 años, lloró allí mismo, en la tienda. Luego, una madre soltera trajo a su hijo de 8 años con parálisis cerebral. Su silla de ruedas era una heredada de un programa benéfico y completamente inadecuada. Maya trabajó toda la noche sin cobrar nada, y a la mañana siguiente, el niño sonrió por primera vez en meses. Poco a poco, la tienda de Maya se convirtió en el lugar al que acudían las personas abandonadas por el sistema. Ella no hacía publicidad, no la necesitaba. Se corrió la voz y cada semana más personas llamaban a su puerta con una mezcla de esperanza y desesperación en los ojos. Maya ayudaba a todos los que podía, y a los que no tenían dinero, no les cobraba nada. Constantine lo sabía y no decía nada. Solo se aseguraba en silencio de que la tienda siempre tuviera suficientes piezas y herramientas. Mila la visitaba 3 veces por semana. Al principio, solo se sentaba y observaba a Maya trabajar, con sus ojos grises siguiendo cada movimiento con curiosidad. Luego empezó a hacer preguntas. ¿Por qué lo haces así? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sabes lo que hay que arreglar? Maya le explicaba todo con una paciencia que no sabía que tenía. Descubrió que Mila era extraordinariamente inteligente. Su mente funcionaba de una manera que Maya nunca había visto. La niña podía mirar un diseño y señalar inmediatamente lo que estaba mal. Podía escuchar una explicación una vez y recordarla para siempre. Deberías estudiar ingeniería biomédica,
le dijo Mia una tarde mientras trabajaban juntas en la silla de ruedas de un veterano. Tienes la mente adecuada para ello. Podrías diseñar dispositivos para personas como tú y acertar desde el principio. Mila miró a Mia con los ojos iluminados de una forma que Mia no había visto desde que su madre estaba viva. ¿Crees que podría hacerlo? Mia sonrió. Creo que puedes hacer lo que quieras. El vínculo entre Maya y Mila creció con la misma naturalidad con la que se respira. Una niña de 14 años que había perdido a su madre encontró en Maya la calidez que anhelaba. Y Maya, que había perdido a su marido y nunca había tenido hijos, encontró en Ma un propósito que no sabía que estaba buscando. En cuanto a Constantine, cada vez encontraba más razones para aparecer en la tienda. Al principio decía que era para recoger a Ma. Luego dijo que era para comprobar la seguridad. Después, para asegurarse de que Maya tuviera suficientes suministros. Pero Maya se dio cuenta de que a menudo llegaba antes de lo necesario y se quedaba más tiempo del requerido. Se sentaba en un rincón con un ordenador portátil, fingiendo trabajar mientras en realidad observaba cómo interactuaban Maya y Ma. A veces le traía café, café caro de una cafetería del norte que Maya nunca podría permitirse. A veces se quedaba hasta la noche, la ayudaba a cerrar la tienda y luego se quedaba hablando con ella bajo las tenues luces de la calle hasta que Alexe le recordaba que tenía reuniones. Hablaban de todo y de nada, de Mila, de Noah, que estaba prosperando en Lakewood y empezaba a comunicarse más por primera vez, del trabajo de Maya, de fragmentos de su pasado, compartidos lentamente como fragmentos de dos imágenes destrozadas. Constantine nunca hablaba de sus verdaderos negocios, y Maya no preguntaba. Ella sabía quién era él. Sabía que su imperio se había construido sobre sangre y violencia. Pero también sabía que era un padre que se arrodillaba y lloraba por su hija. Un hombre que le llevaba girasoles a un mecánico pobre que había rechazado su dinero. Un hombre que había encontrado la manera de proteger a su hermano sin pedir nada a cambio. Las personas no eran simplemente blancas o negras. Maya lo entendía mejor que la mayoría. Había matado en la guerra. Había hecho cosas que nunca podría contarle a nadie. ¿Qué derecho tenía para juzgar a Constantine? Nunca había visto a mi padre así, dijo Mila una tarde, después de que Constantine se hubiera marchado. ¿Qué quieres decir? Él sonríe. Señorita Maya, mi padre no ha sonreído desde que murió mi madre, pero ahora sonríe cuando está aquí, cuando está cerca de usted. Maya no sabía qué decir. Solo sintió que su corazón se le aceleraba, y eso la asustó más que cualquier arma. Esa noche llegó un sábado por la tarde, al final del tercer mes. Mila se había ido a casa antes con Alexe porque tenía un examen a la mañana siguiente, pero Constantine se quedó atrás, diciendo que quería asegurarse de que Maya cerrara con seguridad. Ambos sabían que solo era una excusa. La tienda llevaba cerrada mucho tiempo, pero ellos seguían allí, bajo las tenues luces amarillas del garaje, hablando de cosas sin importancia, simplemente para alargar el tiempo que tenían juntos. Maya le estaba contando la primera vez que reparó un vehículo en Afganistán, un Humvee que se averió en el desierto y cómo utilizó los cordones de sus zapatos como correa provisional. Constantine se rió, un sonido profundo y cálido que llenó el pequeño espacio, y Maya se dio cuenta de que era la primera vez que lo oía reír de verdad. No era una risa cortés, ni cínica, sino la risa de un hombre que estaba genuinamente feliz. Tienes grasa en la mejilla, dijo Constantine de repente, interrumpiendo su historia. Maya levantó la mano para limpiársela, pero Constantine fue más rápido. Su dedo rozó su mejilla, quitándole suavemente la mancha de aceite, y luego se quedó allí. Sus ojos grises la miraron con una intensidad que le hizo olvidar cómo respirar. Maya sabía que debía retroceder. Sabía que esa era una línea que, una vez cruzada, nunca podría volver a cruzarse. Sabía que Konstantin Volkov era un jefe de la mafia, el hombre más peligroso que había conocido, alguien con quien nunca debería involucrarse. Pero no retrocedió, y cuando Konstantin se inclinó y la besó, ella no se apartó. El beso comenzó suave, cauteloso, como si ambos temieran romper algo frágil. Luego se intensificó, se volvió más urgente, como dos personas que se ahogan y finalmente se encuentran en el océano. Maya sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas sin saber por qué. Tal vez porque era la primera vez que dejaba que alguien se le acercara desde Jacob. Tal vez porque pensó que nunca volvería a sentir algo así. Quizás porque tenía miedo. Cuando se separaron, Constantine apoyó la frente contra la de ella y le susurró:
No soy un buen hombre, Maya. Lo sabes. He hecho cosas que no puedes imaginar. He matado a gente. He destruido otras familias. No merezco tu pureza. Mia le puso la mano en el pecho, sobre el corazón. Yo he matado a dos, respondió ella en voz baja. En la guerra. Vi cómo se apagaba la luz en sus ojos y seguí caminando. Yo tampoco soy pura. La única diferencia es que la sangre en mis manos es aceptada por el gobierno y la tuya no. Constantine la miró como si fuera el único milagro que quedaba en un mundo que había olvidado los milagros. Eres lo único en mi vida que no puedo comprar con dinero, dijo. Quizá por eso tengo valor, respondió Maya. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin sentirse culpable. No sabían que, a 2 manzanas de allí, un coche negro estaba aparcado en las sombras y un par de ojos lo observaban todo a través de unos prismáticos infrarrojos. Yuri Kozlov bajó los prismáticos y sonrió, la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar su punto débil. Tenía 40 años, rasgos afilados, una cicatriz que le cruzaba la nariz y ojos negros como un pozo sin fondo. Era el jefe mafioso rival de Constantine desde hacía más de 10 años, y la guerra entre sus imperios se había cobrado innumerables vidas en ambos bandos. Pero Constantine siempre ganaba, siempre un paso por delante, siempre sin debilidades que explotar. Hasta ahora, Yuri sacó su teléfono y llamó a uno de sus hombres. Averigua todo lo que puedas sobre ese mecánico, ordenó con calma, como si leyera una lista de la compra. Familia, amigos, parientes, cualquier cosa que podamos usar. Parecía que el lobo Bulov por fin había mostrado su punto débil, y Yuri Klov no era de los que dejaban pasar una oportunidad. Arrancó el coche y se adentró en la noche de Chicago, con la mente ya trazando planes. Un mecánico. Interesante. Después de todos estos años, Constantine por fin tenía algo que perder. 2 semanas después de ese beso, la vida de Maya parecía ir mejor que nunca. Ella y Constantine no eran nada oficialmente, pero algo se estaba gestando entre ellos, algo que ambos temían nombrar. Mila había empezado a llamarla señorita Maya en lugar de señorita Reyes. Noah estaba mejorando en Lakewood y por primera vez había pronunciado una frase completa con sus cuidadores. La tienda de Mia estaba más concurrida que nunca y había contratado a 2 veteranos discapacitados para que la ayudaran. Todo iba bien hasta aquella mañana. Mia recibió una llamada de Lakewood a las 7:15 de la mañana. La voz del gerente, el señor Reyes, temblaba al otro lado de la línea. Alguien ha venido con los papeles de traslado. Dijeron que tenían su autorización. Intentamos llamarla para confirmarlo, pero no pudimos localizarla. Cuando volvimos a comprobarlo, ya se habían ido. Al oír el nombre de Noah, a Maya se le paró el corazón. La sangre de sus venas se heló. ¿Quién?, preguntó con voz entrecortada. ¿Quién se ha llevado a mi hermano? No lo sé, los documentos parecían válidos. Lo siento mucho, de verdad. Maya no escuchó el resto. Colgó y se quedó allí, en la tranquila tienda matutina, sintiendo como si alguien le hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Noah, su hermano, la única familia que le quedaba, la única persona a la que había jurado proteger con su vida. Su teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondió con manos que no podía controlar. Hola, Maya. La voz del hombre le resultaba desconocida, con un marcado acento ruso, profunda y fría como una tumba. Creo que tenemos que hablar. ¿Dónde está Noah?, gritó Maya. Si le tocas a mi hermano, te juro que... Tu hermano está a salvo por ahora, la interrumpió la voz. Seguirá a salvo si cooperas. Soy Yuri Klov. Quizás hayas oído mi nombre a tu nuevo amante. Maya conocía ese nombre. Constantine lo había mencionado antes. No mucho, pero lo suficiente para que ella entendiera que Yuri era su enemigo más peligroso. El hombre que más que nada en el mundo quería verlo muerto. ¿Qué quieres?, preguntó, forzando la calma en una voz que se quebrantaba. Es sencillo. Quiero que vengas a verme a solas. No se lo digas a Constantine. No traigas guardaespaldas. Solo tú. Si veo cualquier indicio de que has contactado con él, tu hermano morirá. Si llamas a la policía, tu hermano morirá. Si haces cualquier otra cosa que no sea venir aquí sola, tu hermano morirá. ¿Lo entiendes? Maya lo entendió. Lo entendió mejor que nadie. No era la primera vez que la ponían entre la espada y la pared. No era la primera vez que tenía que elegir entre la vida y la muerte. Pero era la primera vez que la vida amenazada no era la suya. Era la de Noah. La dirección, dijo ella.
Yuri le dio una dirección en los suburbios del sur de Chicago, una zona industrial abandonada conocida como su territorio. Tienes 2 horas, dijo, y colgó. Maya se quedó allí de pie durante un largo rato, el teléfono aún pegado a la oreja, aunque la línea estaba muerta. Pensó en Constantine, pensó en llamarlo, contárselo todo, dejar que trajera a su ejército para salvar a Noah. Pero entonces recordó la advertencia de Yuri. Si él tenía gente vigilándola, y ella estaba segura de que así era, cualquier contacto con Constantine podría costarle la vida a Noah. Y pensó en otra cosa. Si Constantine venía a por ella, se enfrentaría a Yuri. Habría una guerra, habría sangre. Y si Constantine moría por su culpa, si ella se convertía en la razón por la que Mila perdía a otra persona, nunca se lo perdonaría. Jacob ya había muerto por ella una vez. No podía permitir que volviera a suceder. No podía permitir que otro hombre sacrificara su vida por ella. Maya miró la fotografía de Jacob en la pared. Lo siento, susurró. Estoy a punto de hacer la cosa más estúpida de mi vida, pero no tengo otra opción. Cogió la vieja camioneta de Jacob que tenía detrás de la tienda, el vehículo que había conservado durante 5 años, aunque apenas funcionaba. Se marchó sin mirar atrás, sin dejar ningún mensaje, sin decírselo a nadie. 2 horas más tarde, aparcó delante de un almacén abandonado en las afueras, donde la esperaban 4 todoterrenos negros y docenas de hombres armados montaban guardia. Salió del coche con las manos en alto para demostrar que no llevaba armas y se dirigió hacia la puerta donde le esperaba el infierno. Por Noah, haría cualquier cosa, incluso entrar sola en la guarida del diablo dentro del oscuro y gélido almacén. El olor a mojo húmedo y óxido golpeó a Maya en cuanto atravesó la puerta de hierro. 2 hombres la sujetaron a ambos lados y la guiaron por un largo pasillo iluminado por bombillas parpadeantes hasta que se detuvieron ante una gran sala que en su día había sido la oficina de administración de la fábrica. Yuri Klov estaba sentado allí, en una silla de cuero colocada en el centro de la sala como un trono en su infierno privado. Era tal y como Maya lo había imaginado. Un rostro de rasgos afilados con una cicatriz en la nariz, ojos negros insondables y la sonrisa de un depredador que saborea el momento antes de atacar. Detrás de él, en un rincón, Maya vio a Noah, su hermano, acurrucado en una silla de plástico, con las manos atadas a la espalda, los ojos cerrados con fuerza y el cuerpo balanceándose suavemente de una forma que ella conocía muy bien. Noah estaba en pánico. Odiaba los cambios, odiaba a los extraños, odiaba los ruidos y las luces desconocidos, y ahora estaba atrapado en la peor pesadilla que su mente especial podía imaginar. «Noah», gritó Maya con la voz quebrada. «Mírame, estoy aquí, te llevaré a casa». Noah abrió los ojos al oír su voz, y por un segundo se iluminaron antes de oscurecerse por el miedo al ver a los hombres armados que lo rodeaban. «Hermana», susurró, temblando, «llévame a casa. Quiero ir a casa». «Qué conmovedor», dijo Yuri burlonamente. «Qué hermoso amor fraternal. Pero primero, tenemos un asunto que resolver, señorita Maya. ¿Qué es lo que quiere?» Maya se volvió hacia él, forzando la calma en una voz que hervía por dentro. «Si quiere dinero, no lo tengo. Si quiere matarme para hacer daño a Constantine, hágalo. Pero primero libere a mi hermano. Es inocente. Ni siquiera entiende lo que está pasando». Yuri se rió, y el frío sonido resonó en la habitación vacía. «No quiero tu dinero y no quiero matarte. Al menos, todavía no. Quiero algo mucho más valioso. Quiero a Konstantin Bulov». Se levantó y caminó lentamente hacia ella, con sus ojos negros fijos en los de ella. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos Konstantin y yo luchando? 12 años. 12 años he intentado acabar con él, pero no tenía ningún punto débil. Su esposa está muerta. Su hija está protegida como una princesa en una fortaleza. Era un muro impenetrable hasta que apareciste tú. Yuri se detuvo a pocos centímetros de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el cigarro y el whisky en su aliento. Tú eres su punto débil. Por primera vez en 12 años, Konstantin Bulov tiene algo que perder. Te ama. Y el amor, mi querida señorita Maya, es el arma más peligrosa del mundo cuando se usa correctamente. «No entiendo lo que dices», respondió Maya, ocultando el miedo en su voz. «Solo soy una mecánica. No tengo ningún valor para ti». «Oh, pero sí lo tienes», sonrió Yuri. «No tienes que hacer nada. Solo quédate aquí. Cuando Constantine se dé cuenta de que has desaparecido,
se volverá loco buscándote. Actuará de forma imprudente, cometerá errores y cuando venga corriendo aquí para salvarte, yo estaré esperando con todas mis fuerzas. Con las trampas preparadas, morirá por tu culpa y su imperio será mío. Maya sintió que la sangre de sus venas se helaba. Era una trampa. Desde el principio ella no era el objetivo. Era el cebo, y si no hacía nada, Constantine caería en la trampa y moriría. Hice lo que me pediste, dijo Maya, con voz temblorosa pero firme. No contacté con Constantine. Vine sola. Él no sabe que estoy aquí. Lo sé. Yuri asintió. ¿Pero crees que no se dará cuenta de que te has ido? ¿Crees que la pequeña Mila no preguntará por qué la señorita Maya no ha venido? ¿Crees que Alexe no investigará cuando tu tienda esté cerrada todo el día sin motivo? Constantine lo descubrirá. Es solo cuestión de tiempo, y cuando lo haga, vendrá. Yuri volvió a su silla, se sirvió un vaso de whisky y bebió tranquilamente. Puedes facilitar las cosas. Llámalo. Dile que venga. Dile que estás en peligro. Hazte pasar por el cebo perfecto. Si cooperas, liberaré a tu hermano después de que Constantine muera. Si no lo haces, Yuri miró fríamente a Noah. Empezaré a cortarle los dedos uno a uno hasta que cambies de opinión. Maya miró a su hermano tembloroso y luego volvió a mirar a Yuri con los ojos que la guerra le había enseñado a mantener impenetrables. Sabía que necesitaba tiempo, necesitaba una salida, necesitaba salvar a Noah sin dejar que Constantine muriera por ella. Ya había sobrevivido al infierno antes, también sobreviviría a esto. Pasaron 3 horas en esa fría habitación. Maya estaba atada a una silla junto a Noah. Los dos hermanos se cogían de la mano a través de las cuerdas, y ella le susurraba palabras de ánimo que ni siquiera sabía si eran ciertas. Te llevaré a casa. Todo irá bien. Confía en mí. Yuri estaba allí sentado bebiendo whisky, esperando con la paciencia de un depredador que sabe que la presa vendrá por sí sola. No sabía que Maya había pasado esas 3 horas haciendo lo que el ejército le había enseñado hacía mucho tiempo. Observar, contar guardias, memorizar la ubicación de las puertas, encontrar puntos débiles en la seguridad y, lo más importante, aflojar lentamente la cuerda girando la muñeca en el ángulo que había aprendido en el entrenamiento de supervivencia. A 20 minutos en coche, Konstantin Bulov estaba perdiendo la cabeza. Mila había llamado a la señorita Maya a las 3 de la tarde para preguntarle por los deberes, pero nadie respondió. La tienda estaba cerrada. La camioneta de Maya había desaparecido. No había ningún mensaje ni nota. Alex investigó y descubrió que Noah había sido sacado de Lakewood por personas con documentos falsos. Constantine supo al instante que se trataba de Yuri. Solo Yuri era lo suficientemente imprudente y estúpido como para tocar a alguien de los suyos. «Encuéntrala», ordenó Constantine, con voz fría como el hielo, mientras sus ojos ardían con una furia que nadie había visto antes. «Ponga la ciudad patas arriba si es necesario. Quiero saber dónde está en 1 hora». 40 minutos más tarde, uno de los espías de Constantine informó de la ubicación del almacén. Yuri no era tan bueno ocultándose como creía. O tal vez quería que lo encontraran. Quería que Constantine cayera en la trampa que había tendido. Pero Yuri había subestimado una cosa. Konstantin Bulov no era de los que se lanzaban a una trampa sin un plan. Y no vino solo. Trajo un ejército. La primera explosión se produjo a las 6:47 de la tarde, exactamente 12 horas después de que Maya recibiera la llamada de Yuri. La puerta principal del almacén quedó destrozada por los explosivos y en ese momento de caos, Maya se movió. Había aflojado las cuerdas lo suficiente como para liberar una mano. Tiró con fuerza, ignorando el dolor cuando la piel de su muñeca se desgarró y se liberó, mientras todos a su alrededor entraban en pánico por los disparos en el exterior. El guardia más cercano se giró al oír el ruido, pero Maya fue más rápida. 6 años de entrenamiento militar no desaparecieron solo porque hubiera dejado el servicio. Le dio una patada en la rodilla, haciéndole perder el equilibrio, y luego le pasó la cuerda aflojada por el cuello por detrás. Él cayó inconsciente y Maya le arrebató el arma de la mano. Se volvió hacia Noah, con las manos temblorosas, mientras le cortaba las ataduras. «Mírame, solo mírame, no mires nada más». Noah asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero confiando plenamente en su hermana, que lo llevó a un rincón, lo colocó detrás de un gran armario metálico y le ordenó: «Quédate aquí, no salgas».
Pase lo que pase, volveré. Los disparos rasgaron el almacén como fuegos artificiales del infierno. Los hombres de Constantine irrumpieron desde 3 direcciones y las fuerzas de Yuri estaban siendo abrumadas. Maya se movió por la habitación con un arma en la mano, con un instinto de combate que surgía como si nunca hubiera abandonado el campo de batalla. Disparó a un hombre que apuntaba hacia la puerta y luego a otro que intentaba huir. Sin vacilar, sin miedo, solo con instinto de supervivencia y la voluntad de proteger a su hermano. Yuri intentó escapar por la puerta trasera, pero Maya le cortó el paso. Se quedó allí, con la pistola apuntando a su pecho, la sangre de una herida en la frente corriéndole por la cara, pero su mano no temblaba. La mecánica. Yuri se burló a pesar de estar acorralado. Resulta que no solo arreglas coches, también arreglo errores, respondió Maya, con el dedo en el gatillo, como tu error de tocar a mi hermano. Antes de que pudiera disparar, se oyó una voz detrás de ella. Maya. Constantine intervino, con su caro traje manchado de sangre y humo saliendo del arma que sostenía en la mano. Sus ojos grises la recorrieron de arriba abajo, buscando heridas, y luego se fijaron en Yuri con furia ardiente. «Déjame a mí», dijo con voz tranquila, con una crueldad que Maya nunca había oído antes. «Es mío». Mia dudó un segundo. Luego bajó el arma y dio un paso atrás. Esa no era su lucha. Eran 12 años de guerra entre dos imperios, y ella no tenía derecho a robarle a Constantine el final que se merecía. «Constantine», dijo Yuri, tratando de sonar tranquilo, aunque su rostro estaba pálido. «Podemos negociar. Tengo información. Tengo dinero». Constantine no respondió. Dio un paso adelante y miró directamente a los ojos de su enemigo de toda la vida. «Tocaste lo que es mío», dijo, con una voz fría como el invierno siberiano. «Secuestraste a su hermano. Amenazaste con torturar a un hombre inocente para obligarla a traicionarme. No hay negociación posible para eso». Yuri abrió la boca, pero el disparo llegó primero. Un disparo entre los ojos. El jefe mafioso rival se desplomó sobre el frío cemento, con los ojos negros fijos en la muerte. 12 años de guerra terminaron en un instante. Constantine se volvió hacia Maya y el muro de hielo de su rostro se derrumbó. Cruzó la habitación y la abrazó como si temiera que desapareciera si la soltaba. «No vuelvas a hacer eso nunca más», le susurró al oído, con la voz temblorosa. «No desaparezcas nunca sin decírmelo. Pensé que te había perdido. Pensé que había vuelto a perder a otra persona». «A mi hermano», dijo Maya entre lágrimas. «Noah todavía está en la habitación». Constantine asintió a Alexei, que inmediatamente fue a buscarlo. Minutos más tarde, sacaron a Noah, temblando y llorando, pero ileso. Maya rodeó a su hermano con los brazos, con lágrimas corriendo por su rostro, y por primera vez en muchas horas se permitió respirar. Salieron del almacén en la oscuridad, dejando el cuerpo de Yuri y los restos para que los hombres de Constantine los limpiaran. Noah fue colocado en un coche con Alexei vigilándolo, más tranquilo ahora después de estar con su hermana, ya quedándose dormido en el asiento trasero por el cansancio. Maya viajó sola con Constantine, en silencio durante todo el camino de vuelta. Miró por la ventana a Chicago, que se deslizaba en la noche, y sintió que su cuerpo comenzaba a temblar a medida que la adrenalina se desvanecía. Había matado a alguien esa noche por primera vez desde Siria. Pensó que nunca tendría que volver a hacerlo. El coche se detuvo frente al ático de Constantine en lugar de la tienda de Mia. Ella no puso objeciones, ya no tenía fuerzas para objetar nada. Llevaron a Noah a una sala privada para que descansara con un cuidador profesional a su lado. Constantine condujo a Maya a su estudio, donde cerró la puerta y se enfrentó a ella bajo la cálida luz amarilla. «¿Por qué?», preguntó, sin enfado en la voz, solo cansancio y dolor. «¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué fuiste sola? ¿Sabes que casi mueres? ¿Sabes lo que pensé cuando me di cuenta de que habías desaparecido?» Maya lo miró y por primera vez vio a Konstantin Bulov no como un poderoso jefe de la mafia, sino como un hombre aterrorizado por perder a la mujer que amaba, igual que ella había temido perder a Jacob, igual que temía perder a Noah, porque no podía dejar que murieras por mí, dijo entre lágrimas. Yuri quería utilizarme como cebo, quería que cayeras en una trampa para salvarme, y yo sabía que lo harías. Sabía que vendrías aunque supieras que era una trampa. No podía permitir que eso sucediera. Perdí a Jacob porque él decidió salvarme a mí,
en lugar de salvarse a sí mismo. No podría sobrevivir si eso volviera a suceder. No podía permitir que otro hombre muriera por mi culpa. Constantine se acercó, le puso las manos sobre los hombros y la miró directamente a los ojos. Tú no puedes decidir eso, dijo, con firmeza pero con delicadeza. Tú no puedes decidir si puedo sacrificarme por ti. Esa es mi decisión, y elegiré salvarte siempre, trampa o no, incluso si tengo que enfrentarme al mundo entero, porque tú eres lo único que me importa además de Mila. Eres lo que no sabía que necesitaba hasta que te tuve. Las lágrimas corrían por el rostro de Maya. Había sido fuerte durante demasiado tiempo, había estado sola durante demasiado tiempo, y ahora alguien le decía que no tenía por qué serlo, y ella no sabía cómo responder. Tengo miedo, susurró. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que Mila pierda a otra persona. Tengo miedo de ser tu debilidad y de que te hagan daño. Constantine la atrajo hacia sus brazos, abrazándola como si fuera lo más preciado del mundo. Eres mi debilidad, admitió, pero también eres mi fuerza. Antes de ti, solo existía. Construí un imperio, destruí enemigos, pero no vivía. Tú me diste una razón para vivir. Le diste a Mila una razón para sonreír. Le diste a mi familia rota una oportunidad para sanar. No te perderé. Nunca. Se apartó ligeramente, le acarició la cara y le secó las lágrimas. A partir de hoy, tú y Noah estáis bajo mi protección absoluta, no como una transacción, no como una deuda, sino porque os quiero y haré lo que sea para manteneros a salvo. Maya miró a los ojos grises llenos de emociones que él había ocultado durante años. Le puso la mano sobre el corazón y sintió que latía con fuerza. Yo también te amo, susurró ella. No sé si es una locura. No sé si tenemos futuro, pero te amo. Constantine se inclinó y la besó. Y en ese momento, dentro del lujoso ático con vistas a Chicago por la noche, dos almas heridas finalmente encontraron la paz en los brazos del otro. Un año después, la vida de Maya Reyes había cambiado de una manera que nunca se había atrevido a soñar. Reyes Repairs ya no era un pequeño taller en la zona sur. Se había convertido en el mayor centro de asistencia médica para personas con discapacidad de Chicago. Contaba con más de 20 empleados, la mayoría de ellos veteranos que, como Maya, habían sido abandonados por el sistema. No solo venían a trabajar, sino a recuperar un propósito, a demostrar que las heridas no los definían y a ayudar a otros que sufrían como ellos habían sufrido. Más seguía trabajando todos los días, seguía reparando personalmente los dispositivos más complejos, seguía arrodillándose para mirar a los ojos a cada paciente y preguntarle cómo se sentía. Nunca olvidó la lección que le enseñó la silla de ruedas de Ma. Incluso el equipo más caro del mundo no tiene sentido si nadie escucha a la persona que lo utiliza. Noah vivía en un apartamento cerca del centro de Maya, con cuidadores profesionales presentes las 24 horas del día. Había hecho progresos notables durante el último año, hablaba más, se comunicaba mejor e incluso había empezado a trabajar a tiempo parcial en el centro de Maya. Su don para los números resultó ser muy valioso para diseñar y ajustar equipos. Por primera vez en su vida, Noah tenía un trabajo, un propósito, un lugar al que pertenecer. Mila fue aceptada en el programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Northwestern con una beca completa. A los 15 años, era la estudiante más joven de su clase. Sin embargo, a nadie le sorprendió que sus notas fueran las mejores de la lista. Quiero diseñar dispositivos como los que la señorita Maya me arregló a mí, dijo Mila en la ceremonia de admisión. Pero desde el principio, para que nadie tenga que sufrir como yo sufrí. Maya se sentó en primera fila ese día, con lágrimas en los ojos mientras veía a la chica a la que quería como a una hija subir al escenario. Constantine se sentó a su lado, cogiéndole la mano, y cuando se miraron, no hicieron falta palabras. Habían recorrido un largo camino para llegar a ese momento. Maya y Constantine no tuvieron una boda por todo lo alto. No necesitaban diamantes ni 1000 invitados. Solo necesitaban saber que cada mañana se despertarían juntos, que cuando llegaran las pesadillas, alguien los abrazaría y les diría que todo iría bien. Constantine había comenzado a dirigir su imperio hacia la legitimidad, no porque Maya se lo pidiera. Ella nunca lo hizo, sino porque él quería ser digno de ella. Quería que Ma estuviera orgullosa de su padre. Quería construir algo en lugar de solo destruir. No puedo cambiar el pasado, le dijo a Mia una noche, pero puedo elegir el futuro, y elijo un futuro contigo.
Esa noche, un año después de que Maya entrara en la guarida de Yuri para salvar a su hermano, se paró en la azotea del ático de Constantine, viendo cómo la puesta de sol teñía Chicago de rojo. Mila se sentó a su lado y le explicó el nuevo diseño de una silla de ruedas a Noah, que la escuchaba atentamente, asintiendo y diciendo números que solo ellos entendían. Constantine se colocó detrás de Maya, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas?, le susurró. Maya miró la foto de Jacob que aún guardaba en su cartera y luego a su nueva familia, dándole las gracias. Le dijo en voz baja, por salvarme aquel día, porque si no lo hubieras hecho, yo no estaría aquí. No te habría conocido. No tendría a Mila, a Noah y todo esto. Constantine la abrazó con más fuerza. Había elegido a la persona adecuada para salvar. Maya sonrió y por primera vez en años, esa sonrisa no transmitía culpa. Había aprendido que, a veces, lo más roto no son las máquinas, sino las personas. Y que, a veces, la mejor manera de arreglarlas no es sustituirlas, sino escuchar, quedarse, no rendirse. Ella no arregló a Konstantin Bulov, simplemente fue la primera en verlo como algo más que un monstruo. Y tal vez eso era todo lo que él necesitaba. La historia de Maya nos enseña que todos llevamos heridas que nadie puede ver. Pero lo que importa no es si se curan, es si nos atrevemos a abrirnos para que otra persona pueda verlas. Y cuando vemos las heridas de otra persona, si nos atrevemos a detenernos y preguntar dónde le duele. Maya lo hizo por Mila y eso lo cambió todo. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros videos diarios. Dale a me gusta y compártelo con tus seres queridos, con aquellos que necesitan recordar que, a veces, lo más valiente es decir la verdad a los poderosos. Y lo más amable es escuchar a los que sufren. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has conocido a alguien como Maya, que veía el dolor que nadie más veía? ¿Alguna vez te han escuchado cuando el mundo ignoraba tu voz? Comparte tus opiniones a continuación. Nos encantaría conocer tu opinión sincera. Gracias por vernos. Te deseamos buena salud, alegría y paz cada día. Recuerda, mereces que te escuchen, mereces ser amado. Y a veces, la persona que puede cambiar tu vida está a solo una simple pregunta de distancia. ¿Dónde te duele? Adiós y nos vemos en el próximo video.